Bueno, vamos a iniciar una descripción histórico que se desarrolló en 1879 en la historia boliviana. Este va a ser el primer conflicto bélico que nuestro país va a desarrollar en su vida republicana, ¿no? El primero, tres conflictos internacionales que evidentemente trajeron como consecuencia la pérdida de territorios en el lado boliviano. Sin embargo, vamos a hacer mención a este momento histórico porque a lo largo de los contenidos que vienen posteriormente vamos a ir describiendo primero tratados diplomáticos o suscripción de tratados diplomáticos. Nuestros enfocarnos en hacer una descripción de los conflictos internacionales desarrollados tanto inicialmente con Chile, luego con Brasil y posteriormente con Paraguay, que también trajeron como consecuencia la pérdida de nuestro territorio. La Guerra del Pacífico es un conflicto armado que se desarrolló en 1809. Es aquel conflicto armado que va a desarrollarse entre el Estado chileno, boliviano y que va a iniciar en 1979. Son los protagonistas del desarrollo, el presidente que funge el poder en Chile, ser Aníbal Pinto, en el caso boliviano, el presidente inicio a la guerra del Pacífico es gente por el lado.
Ya, se me ha congelado la computadora, pero veremos a ver de qué, hasta qué parte se ha podido observar. ¿Me pueden informar, por favor? Cualquiera. ¿Qué es la Guerra del Pacífico, profe? En ahí estábamos. Ya. Y se ha congelado, ¿verdad? Sí, Ya. hasta donde se ha podido observar en la imagen decía que era un conflicto donde se enfrentó Chile contra Bolivia y Perú. Comenzó el año 1879 cuando Chile gobernaba... sí, 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 todo eso. Sí, no, tengo mi apunte. Ya, mientras se restablece esto, vamos a ir continuando. Ya después les voy a presentar las mencionadas diapositivas. Les decía de que este conflicto que se inició en 1879 tuvieron como protagonistas los tres presidentes. Aníbal Pinto por el caso chileno, el presidente de Chile. En el caso boliviano, quien da inicio, porque, bueno, solo estas cosas suceden en nuestro país. Quien va a dar inicio a la Guerra del Pacífico va a ser Hilarión Daza, y quien va a dar finalización a la Guerra del Pacífico será Narciso Campero, dos presidentes que inician y finalizan la Guerra del Pacífico por el golpe de Estado realizado por Narciso Campero a Hilarión Daza. Y en el caso del Perú también, estos dos países, primero les decía, estos tres países, Chile, Argentina y Bolivia, son los que van a originar la Guerra del Pacífico. En el caso chileno, las causas, los motivantes para el inicio de este conflicto denominado como Guerra del Pacífico fueron los recursos naturales encontrados en suelo boliviano, no solo por los chilenos, sino también por las compañías inglesas que junto con los chilenos tenían ambiciones por nuestros recursos de guano, salitre y de cobre. Eso fue el motivante principal para el inicio de este conflicto. Caso peruano-boliviano ingresaron a la guerra, bueno, Bolivia para poder defender su territorio invadido por Chile un 14 de febrero de 1879. Pero en el caso del Perú ingresa a la guerra producto de que años antes, 6 años antes, en 1873, se suscribió un tratado secreto entre Bolivia y Perú. Y este tratado va a ser secreto considerando de que recién se va a conocer el tratado, bueno, para la opinión pública, recién se lo va a conocer en 1879. Por eso fue secreto. Y este tratado secreto de 1873 era un tratado de alianza de unión entre el Estado peruano y el Estado boliviano ante una posible invasión chilena a territorio boliviano. Es decir, que los peruanos se comprometían a coadyuvar, a colaborar a los bolivianos para que o ante una inminente invasión por parte de Chile. Entonces, cuando inicia la guerra en 1879. Ahora sí, cuando inicia la guerra en 1879, el Estado boliviano y el gobierno boliviano va a pedir el cumplimiento de este tratado secreto a los peruanos. Por tanto, el Perú ingresa también al conflicto y a la guerra. También porque el territorio o el suelo peruano se encontraba en en conflicto, porque si iba a ser invadido, como lo que sucedió el territorio boliviano,
el siguiente territorio iba a ser Perú. Entonces, aquí tenemos el inicio de la guerra y sus principales protagonistas, ¿ya? No deben de olvidarse ustedes del tratado secreto entre el Estado boliviano y el Estado peruano, suscrito en 1873, en el que ambos países se van a aliar. Es un tratado de amistad donde ambos van a colaborar, se van a ayudarse ante una posible invasión por parte de Chile. Y evidentemente esta invasión se dio un 14 de febrero de 1879. Algunos de los motivantes o causas para el inicio, para el desarrollo de la Guerra del Pacífico, precisamente fue la mala delimitación de las fronteras entre ambos países, tanto entre el Estado chileno como en el Estado boliviano. Y esto es producto por la no buena delimitación fronteriza que se realizó durante el periodo colonial. Ustedes recuerden que por un lado, Chile durante el periodo colonial era una capitanía general. En el caso boliviano, Bolivia era una real audiencia. Pero en el caso de Bolivia fue un hecho muy particular, considerando de que Bolivia o la Real Audiencia de Charcas perteneció a dos diferentes virreinatos. Inicialmente perteneció al Virreinato del Perú hasta 1776. Luego, la Real Audiencia de Charcas pasó a depender del Virreinato del Río de la Plata y a partir de 1810, otra vez el Virreinato o la Real Audiencia de Charcas pasó a depender del Virreinato del Perú. Esta movida de la administración política de la Real Audiencia de Charcas hizo de que no se pueda delimitar de una manera adecuada nuestras fronteras, porque recordemos que cada uno de los países, de los estados que se han liberado y que se han independizado posteriormente, la base geográfica donde ellos se van a sentar desde el principio del Uti Possidetis Jure de 1810 era de que ellos van a obtener el territorio que tenían antes de 1810 durante el periodo colonial. Y es por eso que la Capitanía de Chile, que luego tras la independencia de Chile, se va a asentar geográficamente en los límites geográficos que tenía en 1810 durante el periodo colonial, y lo mismo el Estado boliviano se va a asentar su territorio sobre la base de la Real Audiencia de Charcas, con límites no definidos. Para los chilenos, su territorio empezaba donde en toda la provincia del litoral boliviano, y para Bolivia nuestro territorio tenía una salida soberana. Es decir, que ambos países van a tener intereses sobre el territorio del litoral por una mala delimitación fronteriza y porque finalmente ambos países no se sentaron a dialogar, a debatir sobre dónde inicia su territorio y dónde termina. Y entonces, cuando no se suscribe y nos sentamos a delimitar nuestras fronteras, pueden existir variadas interpretaciones. Para mí puede iniciar en un punto, para Bolivia puede iniciar en otro punto. Y entonces eso se resuelve por una vía diplomática. Pero directamente en Bolivia no se suscribe una vía diplomática que delimite nuestras fronteras, y eso da inicio, también es un antecedente para la Guerra del Pacífico. Y finalmente la causa principal, en este caso el motivo y el antecedente principal será que existen en el territorio boliviano, existieron variados recursos naturales, cobre, guano y salitre. Y estos son los dos motivos que inician la Guerra del Pacífico. Primera pregunta, y tienen un minuto para resolver. La pregunta es, ¿en qué año se suscribe el tratado secreto entre Bolivia y Perú antes de la Guerra del Pacífico? ¿En qué año se suscribe el tratado secreto
entre Bolivia y Perú antes de la Guerra del Pacífico? Profe, ¿puedes repetir la pregunta? ¿En qué año se suscribe el tratado secreto entre Bolivia y Perú antes de la Guerra del Pacífico? ¿En qué año se suscribe el tratado secreto entre Bolivia y Perú antes de la Guerra del Pacífico? Y listo. Los antecedentes directos para el desarrollo y el inicio de la Guerra del Pacífico van a ser principalmente estas cinco. Cuando hacemos mención a unos antecedentes, nosotros nos referimos a hechos pasados que tienen relación directa con un hecho histórico posterior. En este caso, este hecho histórico posterior es la Guerra del Pacífico, en el que los antecedentes o hechos históricos anteriores fueron los siguientes. Primero, el Tratado de Medianería de 1866, suscrito durante el gobierno del presidente Melgarejo. Otro antecedente será en la firma del Tratado de 1874, firmado durante el gobierno del presidente Tomás Frías. Esos dos tratados los vamos a explicar posteriormente en otras diapositivas, pero lo que nosotros vamos a explicar en esta oportunidad es la sequía de 1878, la peste de 1878 y el terremoto en el litoral de 1877. La sequía de 1878 fue durante ese año nuestro país sufrió una de las peores sequías de su historia. Es decir, que los lugares, espacios geográficos en nuestro país donde se desarrollaban actividades agrícolas para la producción de alimentos, no existió lluvia. Y al no existir lluvia para que pueda regar estos productos, entonces existió escasez de productos de alimentos donde muchas personas empezaron a morir producto de la mala alimentación. 1878, entonces nuestro país sufre una de las peores sequías de su historia, que trajo como consecuencia que nuestro país no tenga acceso a alimentos. Y eso hizo que la población se empiece a enfermar, producto de que junto con la sequía vino una peste y muchas personas a lo largo de los principales departamentos en nuestro país empezaron a morir en las calles. Carlos Mesa Quisper, en su libro Historia de Bolivia, describe de que solo de Cochabamba se levantaron cerca de 200 cadáveres de las plazas, de las calles, porque la gente moría producto de la peste y producto también de la sequía de 1878. Junto a ello tenemos que incluir el terremoto que se desarrolló en la provincia del Litoral en 1877. Al ser y formar parte Bolivia de las costas del Océano Pacífico, en el Océano Pacífico, al interior del Océano Pacífico, existen un conjunto de movimientos telúricos, producto de la presencia de volcanes activos dentro del Océano Pacífico que en forma de arco vienen desde las costas de Asia en el Pacífico, donde las costas de China, las costas de Japón,
y que de hacia el norte en forma de arco bajan hasta las costas sudamericanas. Dentro del Océano Pacífico existen volcanes que están en constante actividad sísmica volcánica y eso produce movimientos telúricos en las costas o en los países que tienen costas a lo largo del Océano Pacífico. En el caso de nuestro país, ¿no? Existió un terremoto producto de esta actividad geográfica y sísmica, como lo que hoy en día sucede de manera normal en Chile. Si usted va y viaja a Chile, constantemente hay movimientos sísmicos que para los chilenos eso es normal porque ya ellos saben de que por debajo del Océano Pacífico existen esta presencia de volcanes y por tanto para ellos puede llegar a ser normal, ¿no? En el caso del litoral, este terremoto de 1877 hizo de que muchas viviendas caigan, de que los lugares, las plazas igual sufran las consecuencias del movimiento sísmico y que la población necesitaba ayuda económica por la peste, por la sequía y por el litoral. El Estado boliviano, a la cabeza del presidente Hilarión Daza, decide entonces, porque necesita, o el Estado necesita tener riqueza o tener, o tener recursos para poder sobrellevar estas malas, bueno, estas actividades que se estaban desarrollando en Bolivia. El Estado necesita acumular recursos económicos para poder comprar alimentos, para poder perforar pozos, para que se puedan cultivar productos, para que pueda reconstruir el litoral o las provincias o aquellos lugares o localidades que sufrieron las consecuencias del terremoto. Hilarión Daza decide entonces cobrar el impuesto de los 10 centavos a las compañías chilenas que se asentaron en territorio boliviano. Esas fueron las causas para que Hilarión Daza o el presidente decida cobrar el impuesto de los 10 centavos para que el Estado pueda tener recursos económicos. ¿Y de dónde van a venir esos recursos económicos? Del cobro de los 10 centavos de explotación de guano y salitre de las compañías chilenas. Ahora explicaremos los dos primeros antecedentes. Hemos dicho que uno de los antecedentes para el inicio de la Guerra del Pacífico es el tratado suscrito durante el gobierno del presidente Mariano Melgarejo en 1866. Este tratado, el presidente Melgarejo, con la suscripción de este tratado, decide otorgar un paralelo en favor de Chile. Desde el paralelo 25 hasta el paralelo 24, este territorio al sur de la provincia del Litoral va a ser cedido por vía diplomática en favor del Estado chileno. Y también la explotación sin ningún tipo de impuestos ni de gravamen en favor de Chile de las compañías chilenas que se van a asentar en esta región del litoral que ya pertenecía a nuestro país, desde el paralelo 24 hasta el paralelo 23, que ya formaba parte de nuestro territorio y que las compañías chilenas tenían el permiso de poder explotar y comercializar guano y salitre de esta región de nuestro país, es decir, del paralelo 24 al paralelo 23. Ahí se resume el Tratado de Medianería de 1866, suscrito por el gobierno del presidente Mariano Melgarejo, que en síntesis regala, otorga y cede un paralelo de territorio geográfico en favor de Chile desde el 25 hasta el 24. Y la explotación de recursos en Bolivia
libres de impuestos y de gravámenes desde el paralelo 24 al paralelo 23. Entonces, un antecedente de la Guerra del Pacífico. Otro antecedente es la suscripción del Tratado de 1874, suscrito durante el gobierno del presidente Tomás Frías. Este tratado quiso eliminar lo ya suscrito por el presidente Melgarejo en el Tratado de Medianería. Sin embargo, más que eliminarlo, se ratifica las decisiones asumidas y tomadas por Melgarejo en el Tratado de 1868, donde se confirma que el límite de Bolivia al sur termina en el paralelo 24. Nosotros podíamos haber reclamado la posesión desde el 25, pero los presidentes, entre ellos Tomás Frías, va a ratificar que nuestro país termina en el 24, donde se le ha cedido un paralelo en favor de Chile. Así también, el Tratado de 1874 va a confirmar que los chilenos están libres del pago de impuestos. Las compañías chileno-inglesas asentadas en nuestro territorio entre el paralelo 24 y el paralelo 23 están libres del pago de impuestos o de gravámenes durante 100 años, en el que ninguna persona, ni el Estado, ni ninguna otra institución puede cobrar impuestos a las compañías salitreras y guaneras chilenas e inglesas asentadas en nuestro territorio. Entonces, ambos tratados son antecedentes directos para el inicio de la Guerra del Pacífico. Pero la causa principal va a ser el cobro de los 10 centavos. Tanto el Tratado de 1866 como el Tratado de 1874 que hemos explicado anteriormente van a eliminar el pago de impuestos de las compañías salitreras guaneras chilenas en territorio boliviano. Pero ya hemos dicho, el presidente Hilarión Daza necesita tener recursos para poder sobrellevar la crisis de alimentos producto de la sequía, la crisis de muertes sanitaria en nuestro país producto de la peste de 1878, y también para reconstruir aquellas localidades que han sentido las consecuencias de el sismo o el terremoto de 1877. Y esos recursos tienen que provenir del cobro del impuesto de los 10 centavos, que obviamente está en contra de los tratados de 1866 y el tratado de 1874. Tanto las compañías chilenas como el gobierno chileno sugiere al presidente Hilarión Daza que derogue el decreto que da paso al impuesto de los 10 centavos. Por su parte, el presidente Hilarión Daza no elimina el mencionado decreto, por lo que se va a dar inicio a la Guerra del Pacífico, donde un 14 de febrero, ¿no?, van a llegar hacia las costas bolivianas, hacia la región de Antofagasta, llegarán el barco Blanco Escarlata, la Esmeralda y Holguín, que son los barcos de guerra de posesión chilena, a la espera de que el presidente Hilarión Daza elimine el impuesto de los 10 centavos. Y ante la negativa del presidente Daza de poder eliminar el impuesto de los 10 centavos, de los barcos de guerra de Chile, de la Escarlada, la Esmeralda, Holguín, van a descender los soldados chilenos y tomarán el Antofagasta un 14 de febrero de 1879, donde
da inicio a la Guerra del Pacífico. En esta campaña van a destacarse la figura de Ladislao Cabrera, Eduardo Avaroa, Genoveva Ríos y Juancito Pinto, que de alguna manera fueron los protagonistas de este primer momento inicial del surgimiento, del desarrollo de la Guerra del Pacífico. Por su parte, el Estado peruano, que ya ingresa a la guerra, también tendrá un conjunto de escuadras o barcos de guerra para que pueda defenderse ellos o puedan defender ellos su territorio y puedan también apoyar al Estado boliviano según el Tratado Secreto de 1873. Entonces, ¿por qué estoy haciendo mención a esto? Porque si nos damos cuenta en el listado que nosotros podemos observar en la diapositiva, Bolivia no tiene barcos de guerra ni una escuadra marítima que le permita defender su territorio en el mar o a través de la guerra o las batallas que se van a desarrollar en el Océano Pacífico. Solo lo tienen Chile con el Blanco Escarlata, la Cavadonga, la Esmeralda Holguín y Chacabuco, que son barcos de guerra de posesión chilena. En el caso peruano, Huáscar, Atahualpa, Independencia, Manco Cápac, La Unión y Pilcomayo de posesión peruana. Y aquí hay que recordar un hecho nefasto para la historia de nuestro país. En 1873, 1874, antes de la Guerra del Pacífico, gobernó en nuestro país el presidente Adolfo Vallivian. Y Adolfo Vallivian sugirió que el Congreso boliviano le pueda aceptar y permitir un préstamo internacional que le permita primero restaurar la economía en nuestro país. Y segundo, que ese dinero también iba a servir para la compra de barcos de guerra y que Bolivia esté preparada ante una posible invasión chilena. El Congreso boliviano negó en 2 oportunidades la adquisición de este préstamo internacional en favor del presidente Adolfo Vallivian y por tanto Bolivia no compró los barcos de guerra, porque si hubiera aceptado el Congreso boliviano este préstamo internacional, Bolivia hubiera adquirido barcos de guerra y hubiéramos estado más preparado cuando se da inicio a la Guerra del Pacífico. Y aquí es una reflexión en particular, ¿no? Considerando que posteriormente y la historia boliviana nos ha enseñado que Bolivia, bueno, su Congreso lamentablemente es una institución que en vez de velar por los intereses de Bolivia, va en contra de nuestro territorio y que de alguna manera va a perjudicar a nuestro país. Lo ha sucedido en 1873, va a suceder cuando el Congreso debe de aprobar los tratados de amistad que podían haber sido suscritos por Bolivia y Paraguay antes de la guerra del Chaco. Y el Congreso en realidad tiene que estar formado por personas idóneas que estén en el cargo, que cumplan con sus funciones y que principalmente velen por los intereses del territorio y del Estado. Entonces, una institución nefasta para nuestro país es el Congreso, ¿no? Lo ha sido desde toda nuestra historia, hasta la actualidad. El Congreso igual nomás, sigue siendo una institución, una de las peores instituciones en nuestro país. Se da inicio entonces a la Guerra del Pacífico, donde las primeras campañas se van a realizar en el mar. En 1879, donde evidentemente nuestro país va a participar solo apoyando con soldados, en el que se van a utilizar los barcos o las escuadras peruanas
para poder defendernos frente a los chilenos y, por tanto, esto se va a desarrollar en 1879. 1879 también se dará la campaña en Tarapacá, donde Chile ya va a obtener la provincia de Tarapacá. Es decir, que ya a partir de la campaña de Tarapacá, la guerra se va a trasladar hacia el suelo o hacia el territorio, donde nosotros lamentablemente vamos a sufrir un conjunto de derrotas en terreno. Primero, por las condiciones geográficas que tiene la provincia del Litoral. Es un territorio seco, la temperatura durante el día oscila entre los 28 grados centígrados y durante la noche la temperatura es demasiado frígida, donde llega hasta los 0 grados centígrados. Entonces, el terreno para los soldados bolivianos y bolivianos en especial no es la más adecuada. Por tanto, vamos a sufrir un conjunto de derrotas en las distintas batallas en terreno en nuestro país. Y uno de ellos precisamente se va a desarrollar un 26 de mayo de 1880. Esta batalla se va a llamarse como la batalla del Alto de la Alianza, donde nuestro país va a intentar defender la región de Tacna junto con los peruanos, considerando de que esta compañía, la campaña de Tacna y Arica, se va a dar en suelo peruano. Es decir, que nuestro país ya ha sido ocupado para 1880 por los chilenos. Y la última batalla donde nuestro país va a participar es precisamente la batalla del Alto de la Alianza, o también llamada la batalla de Tacna, donde nuestro país, bueno, va a caracterizarse o finalmente va a tener la presencia o el protagonismo los Colorados de Bolivia, donde ingresan a esta batalla a defender nuestro territorio, pero sin embargo esto no va a ser posible, vamos a perder la guerra, esta batalla, y nuestro país se va a retirar del conflicto. Entonces, pregunta también de evaluación. El Estado boliviano, ¿cuál fue la última batalla que el Estado boliviano desarrolló durante la Guerra del Pacífico? Es la batalla del Alto de la Alianza, el 26 de mayo de 1880. Ayer era 26 de mayo y ayer se recordaba la batalla del Alto de la Alianza. Entonces, nuestro país va a alejarse de la guerra y obviamente los peruanos y los chilenos continuarán el conflicto hasta 1883, 1884. Pero para nuestro país la última batalla va a ser la batalla del Alto de la Alianza del 26 de mayo de 1880. Y entre estas batallas, la batalla de Tarapacá, me he olvidado mencionar, en esta campaña denominada como la batalla de Tarapacá de 1879, ante la derrota del ejército boliviano, el militar Narciso Campero decide realizar un golpe de estado al presidente Hilario Ondaza. Hilario Ondaza entonces es exiliado y Narciso Campero asume la presidencia de nuestro país de manera interina. Acá sí, lo que menciona su compañero es un gobierno de facto, pues porque sí ha habido golpe de estado al gobierno de Hilario Ondaza. Acá sí podemos aceptar la terminología utilizada por su compañero. Y finalmente, las últimas campañas se van a dar en suelo peruano entre 1881, 82, 83, donde los chilenos llegarán hasta Lima, la capital del estado peruano, y con la suscripción del Tratado de Lima es que se va a dar fin a la Guerra del Pacífico entre estos dos países. Y la última pregunta, antes de terminar, es, mencione
la última batalla o campaña que participó el ejército boliviano en la Guerra del Pacífico. Mencione la fecha y la última campaña en el que el ejército boliviano participó de la Guerra del Pacífico.